Hola, les habla Hope Garza aquí con el ministerio Two Sisters Ministries en San Antonio, Texas. Y hoy vamos a hablar, o les voy a hablar del parashá número 6 que se llama Toldot. Toldot significa historia. Entonces vamos a leer, no vamos a leer completamente, pero sí voy a referirme a unas cuantas escrituras en el libro de Génesis, capítulo 25, empezando con el versículo 19. Aquí empieza la historia de Jacob y Esau. También aquí estamos viendo al principio del capítulo 25 de Génesis, donde habla de que Abraham se casó con otra mujer y tuvo también otros hijos. Y después continúa el capítulo hablando de la muerte y la sepultura de Abraham. Entonces ya nuestro padre de la fe, Abraham, ya llegó al término de su vida y ya va a ser recogido hacia Dios, ¿verdad? Pero él ya hizo su parte, que fue un trayectorio muy largo para él y yo no sé ustedes, pero cuando yo me pongo a leer todo esto y siento como que estoy viviendo esos tiempos, a veces me siento como que estoy saliendo de las páginas de la palabra de Dios cuando me pongo a estudiar y a leer. Y siento que conozco más, ¿verdad?, a nuestros antepasados por medio de la palabra de Dios. Siento que los conozco más. Y es importante conocer nuestra trayectoria también, porque Abraham es reconocido como el padre de nuestra fe. Entonces queremos ver cómo Dios hace promesas y cómo esas promesas se cumplen, aunque nosotros como humanos somos frágiles en el aspecto de que tenemos muchos defectos y todo, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando Dios promete algo, Dios cumple su promesa y Dios nos ama y Dios quiere usarnos y Dios quiere que las promesas de Él sean cumplidas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces aquí vamos a ver, se termina Abraham y como quien dice, entramos a otra etapa, la etapa de los hijos de Isaac, que vienen siendo Esaú el mayor, que fue el que despreció su derecho de primogénito, y entonces ese derecho le pasó a Jacobo. Claro que hubo decepción allí, pero también quiero hacer un comentario tocante esa decepción, porque me pongo a pensar que quizá en viendo la decepción que sucedió, no sabemos si exactamente cómo Dios usa estas cosas, ¿verdad? Porque parece que Rebeca, la mamá de Jacobo y Esau, estaba ella en su plan de que ciertas cosas se cumplieran en la vida de Jacobo, ¿verdad? Y quizás se cumplieran en la vida de Isaac, porque ella, como quien dice, manipuló la situación para que Jacobo engañara a Isaac. Y después de eso, cuando le dice a Jacobo que se vaya, porque ella teme de que Esaú, por el coraje que ya le agarró a Jacobo, ah, por el derecho del primogénito, ¿verdad? Tiene miedo que Esaú vaya a matar a Jacobo. Entonces le dice que se vaya. Dice, hasta que su hermano se le baje la ira, que ya no esté tan enojado con él. Dice, por lo que tú le hiciste. Y allí el tú, lo que tú le hiciste, me pongo ya a pensar que cómo le pudo decir que tú le hiciste cuando en realidad ella fue la que hizo ese plan. Ella fue la que se puso en ese plan de engañar a su esposo usando varias maneras, y sí lo engañó. Entonces, la bendición del primogénito quedó sobre Jacobo en vez de Esaú. Y estamos viendo aquí que cuando ella primero estaba encinta con estas dos criaturas, dice que que los dos se empujaban, como que se estaban peleando dentro de su vientre, empujándose uno al otro. Y ella dijo, pues esto no es natural. Entonces ella oró y le pidió a Dios, pues que qué era lo que le estaba pasando a ella. Y Dios le dijo que había dos naciones dentro de su vientre. Entonces,
una nación iba a ser grande y una nación iba a ser pequeña. Entonces nacieron los gemelos. Nacieron los gemelos y uno de ellos era rojo y bien peludo, ¿verdad? Y este fue Isao. Isao fue el que fue cazador y él le gustaba andar en el campo y cazando animales. Pero Jacobo, nació agarrándole el talón a Isao. Y de todas maneras, a Jacobo lo dicen que él fue como un hombre completo, que él fue el que estudió, ¿verdad? De su padre, aprendió qué eran las cosas de Dios, cómo eran las cosas de Dios, cómo era Dios, qué era el plan de Dios, ¿verdad? Para su padre. Entonces, esto se va a seguir, ¿verdad? En las vidas de Jacobo y su familia, pero no en la vida de Isao, porque no hay indicación de que Isao sigue a Dios o que cree o que tiene fe o nada así. Entonces, cuando se refiere que él era un hombre completo, se está refiriendo a que él aprendió la Torah oral, la verdad. Entonces, él seguía la Torah, hacía la Torah, aunque podemos ver, ¿verdad? Que también tenía muchos defectos porque era un engañador y fue conocido como un engañador. De todas maneras, Isaac tiene más favor con Isao porque le gusta lo que Isao trae del campo, ¿verdad? Para comer. Obviamente, ¿verdad? Los alimentos en ese tiempo eran muy importantes, no era como que uno podía ir a la tienda y comprar. Entonces, Isao era como quien dice muy atento a atrapar animales, a traer para carne para la casa para comer. Entonces Isaac le daba mucho favor, era el favorito de él, era Isao. Pero Rebeca favorecía a Jacobo. Entonces se llega el tiempo cuando Isao viene del campo y viene según muy hambriento porque ha andado en el campo y llega a la casa. Entonces Jacobo aparentemente había preparado un caldo de los frijoles, un tipo de frijol que se llaman lentils, no estoy segura cómo se dicen en español, pero se llaman lentils, y estos son lentils rojos, ¿verdad? Estos lentils rojos, este tipo de frijol es un frijol redondito, ¿verdad? Este, esto se acostumbraba a hacer este tipo de comida cuando fallecía alguien, cuando la gente estaba en luto. Y en este tiempo estaba Isaac en luto por su padre Abraham. Entonces Isaú dijo, me voy a esperar hasta que mi padre pase de luto y después voy a matar a mi hermano. Ese era el plan de él. Pero este tipo de caldo de frijoles era importante porque era parte de la cultura y a Esaú le llamaron Edom. Edom porque él era rojo y colorado, ¿verdad? Y peludo. Am, de todas maneras, cuando Esaú le pide a Jacobo que le dé de este tipo de frijol o este caldo de frijol, le dice, dame de esa cosa roja, that red stuff. Y según dice que abre la boca y que espera que Jacobo que le empiece a llenar la boca de comida porque viene con tanta hambre de que él no quiere ni tomar el tiempo de darse de comer él solo. Él nomás quiere abrir la boca y que Jacobo le eche la comida en la boca. Entonces, obviamente, parece que Isaú no era un hombre de muy, ¿cómo diré? Que tuviera un tipo de comportamiento, ¿verdad? Que indicara un tipo de educación. Parece que ser como que era un hombre brusco, como que no le importaban las cosas, porque imagínate tú, sabiendo bien que la bendición al primogénito es algo muy importante, que es lo que va a dar ciertos frutos al destino de la persona y la familia de la persona. Él despreció esas bendiciones, como que no le importó, no le dio valor, no le puso valor a eso.
Quizás sería porque él de veras no estaba interesado en el Dios de su padre, pienso yo, quizás. Entonces, Jacobo le dice a Esaú, dice, dame tu derecho de primogénito como este día, como este día. Aquí hay una referencia que dice como este día, o sea, si yo estoy viendo este día que está bien bonito, claro, ¿verdad? Hay sol, está bien bonito. Sabemos que el día es algo ahorita que existe y que es real. Entonces, la frase que usa Jacobo hacia Esaú cuando le dice, dame tu derecho primogénito como este día, así tan cierto, tan cierto, tan cierto como es este día ahorita, así dame tu derecho de primogénito. Entonces, le dice que, como quien dice la palabra to swear. To swear es como cuando alguien hace un pacto, es como hacer un pacto, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que Jacobo le está pidiendo a Esaú es, haz este pacto conmigo que me vas a dar tu bendición primogénita, así como está este día de claro, de cierto que existe este día. Así tú me vas a dar esa bendición que te pertenece a ti por ser mayor, pero tú me la vas a dar. Entonces allí es donde Esaú dice, pues ¿de qué sirve que yo tenga esta bendición si acaso me voy a morir de hambre? O sea, parece que el hombre era dramático, aparte de todo lo demás. Parece ser un hombre dramático también. Entonces ahí es donde la palabra de Dios dice a Jacobo lo amo, pero a Esaú lo desprecio, lo odio, como quien dijo. ¿Por qué? Porque el plan, pienso yo, que era, como a todos era el primogénito hijo que recibía la bendición, Esaú estaba en línea para recibir la bendición que Isaac tenía, que su padre Abraham le había dado. Entonces ahí están las tres generaciones por la cual Dios ya había entendido y Dios ya había hecho su plan de que así era como iban a ser las cosas. Pero porque sabemos que el hombre tiene su libre albedrío, que uno puede hacer decisiones que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los planes de Dios. Y Dios no nos va a forzar a hacer algo que no queremos hacer, sino que Dios va a encontrar la manera y va a abrir camino de hacer las cosas. Pero nada que nosotros hagamos que le da la contra a Dios y que previene de que las cosas se hagan según como Dios ha planeado o ha entendido, va a prevenir de que Dios haga lo que Él ya entendió hacer, porque todo lo que Dios hace es para nosotros, es para nuestro bien. Entonces es importante reconocer de que muchas veces uno puede hacer unas decisiones um, insensatas, unas decisiones cuando está uno, como quien dice, en el momento, está uno en el momento. Es como cuando estás a dieta y traes mucha hambre y llegas a la casa y estás en el momento de que traes mucha hambre, pero sabes bien que estás a dieta también. Pero en ese momento como que te importa lo que te comes. Si ves un pastel ahí arriba, ¿verdad? Del tablero, lo vas a comer. O abres la hielera y ves lo que sea y sabes bien que eso no lo debes de comer y como quiera lo sacas y lo comes. ¿Por qué? Porque estás en el momento y después te arrepientes, pero ya después ya es muy tarde porque eso ya entró a tu cuerpo, ya lo digestionaste y ya se te va a ir a las caderas o a donde se te va lo tuyo, ¿verdad? Entonces es lo que pasó aquí con Esaú. Esaú después se arrepintió de haber hecho este pacto con Jacobo y haberle dado la bendición del primogénito, pero ya para entonces ya era muy tarde. Entonces, podemos ver también que Rebeca le pide a Jacobo que se vaya
que se vaya con su hermano, ¿verdad? Que se vaya a la casa de su hermano. Y es la manera de que él lo retira de Esaú, para que Esaú no vaya a hacerle nada a Jacobo. Pero parece que Jacobo como que no quería muy bien irse, no sé. Y Rebeca dijo, no, no, es que yo no quiero que este se vaya a casar con estas mujeres, lo que le llaman las Hittites, los Hittites. No sé cómo se dice exactamente aquí en español, pero voy a buscarlo. Estas mujeres eran las hijas de Het. Recuerden que Abraham le compró una propiedad con la cueva donde enterró a Sara, a Het, ¿verdad? Pero estas eran lo que le llaman las mujeres de la tierra, o sea que eran paganas. Entonces, Rebeca no quería que Jacobo se fuera a casar con una de esas mujeres. Pero como que no le importó que Esaú se casara con ellas, ¿verdad? Aunque, o quizás sí le importaba, no sé, pero aparentemente estas mujeres le hacían la vida miserable. Ella indicó que ella prefería estar muerta a ver de que Jacobo se casara con una de ellas. Entonces, ah, Isaac le llama a Jacobo y le dio la bendición y todo, y le dijo, estamos viendo aquí el capítulo 28, el principio del capítulo. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y ahí le dio la bendición, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Entonces aquí Isaac le dice a Jacobo, vete para allá, busca mujer allá, cásate y que Dios te bendiga y tú tienes la promesa de Abraham. Qué cosa tan más grande, ¿verdad? Y qué cosa tan más grande de bendición y qué cosa tan más grande de perdición para Esaú que normalmente cuando leemos en la Biblia el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo hubiera haber sido el Dios de Abraham, Isaac y Esaú, pero no fue así, ¿verdad? Pero de todas maneras, gracias a Dios que la bendición dada a Abraham sí continuó y sí se cumplió así como Dios dijo. Entonces vamos a ver que se fue, ¿verdad? Se fue y cuando se fue, resulta que cuando Isaac primero estaba en la tierra donde su padre había caminado también, en el reino aquel, a él también le pasó lo mismo, que el faraón de ahí o el rey le preguntó por su esposa, ¿verdad? Por Rebeca, porque aparentemente era también muy bonita y todo. Entonces, él los corrió de allí, ¿verdad? Por lo mismo, no quería que fuera a pasar nada, que Dios los fuera a maldecir por eso. Pero se hicieron bien grandes como gente, ¿verdad? Y se tuvieron que retirar de allí. Cuando se fueron de allí, empezaron a encontrar los pozos de agua, o lo que le llamamos nosotros las norias de agua, ¿verdad? Pero los pozos de agua que Abraham había hecho. En este tiempo, estos pozos de agua habían sido tapados por los filisteos, las habían tapado, y cuando Isaac empezó a encontrar estos pozos de agua, las personas que estaban allí, los que cuidaban, los pastores que cuidaban ahí las ovejas, empezaron a pelearse con ellos, ¿verdad? Cada vez que abrían un pozo de agua, venían y decían, no, esto es de nosotros, ustedes retírense de aquí. Y salían de pleito tocante eso. Al fin llegó Isaac a una área donde ya no le pelearon esos pozos de agua, ¿verdad? No se los pelearon, entonces él se quedó con ellos. Pero también lo que hizo es que él hizo un pacto con Abimelech de que no se iban a dañar uno al otro, uno al otro.
Pero quiero hacer un comentario aquí. Ya cuando encontraron el último pozo, creo que fue el tercer pozo, ¿verdad? Que encontraron donde ya no les hicieron pleito, ellos se quedaron con ese pozo de agua. Entonces Abimelech, que lo había echado de su tierra, vino y buscó a Isaac y Isaac le dijo, pues ahora qué quieres conmigo, pues me echaste de allá, dijo, y aquí ando ahora. Dice, y aquí tu gente constantemente está peleando los pozos de agua que mi padre hizo y que habían tapado y yo ahora vine y los destapé. Entonces encontró el tercer pozo y allí entonces me puse yo a pensar leyendo las escrituras estas. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti? Porque queremos ver cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti de que tú has trabajado muy duro por algo y te lo mereces y te pertenece a ti, pero viene alguien y te lo arrebata? Básicamente te lo arrebata, te lo quita. Usan excusas cualquiera, pero te lo quitan y tú te quedas como quien dice con las manos vacías. Entonces, aquí dice que Isaac nombró ese pozo de agua de un nombre que quiere decir que Dios hizo espacio para él. Tenemos que entender que en todo lo que hacemos, si perdemos algo por lo cual hemos trabajado muy, muy duro, y pues lo sentimos, claro, ¿verdad? Y nos da coraje y nos enojamos y nos dan ganas de pelear. Y quizá a veces uno tiene que pelear, ¿verdad? No voy a decir que uno no tiene que pelear, quizá a veces que sí tenemos que. Pero en este caso, Dios le dijo que Dios había hecho espacio por él y él nombró ese pozo de agua de esa manera. Entonces es importante reconocer que Dios no se olvida de nosotros y que Dios siempre pelea por nosotros y que Dios siempre hace lugar para nosotros. Entonces, cuando Abimelech vino a Isaac, lo vino a buscarlo para hacer un pacto con él de que no se iban a hacer daño, que no se iban a pelear uno con el otro y hacerse daño, porque Abimelech reconoció que Isaac tenía mucho favor de Dios, que Dios favorecía mucho a Isaac, porque como Isaac se había multiplicado cuando había plantado todo lo que había hecho, todo lo que había cosechado, dice que fue 100 veces más que lo que se había anticipado. Entonces, eso es importante. Claro que hay personas, ¿verdad?, que hacen doctrina de estas cosas, pero no debe de ser así. De todas maneras, aquí hay lecciones para la vida que tenemos que aprender y sabemos que cuando Dios nos bendice, nos va a bendecir en grande. Y sabemos que cuando alguien nos quita algo que nos pertenece, debemos de depender de que Dios nos va como quien dice, nos va a regresar, ¿verdad? Lo que hemos perdido y nos va a dar un mejor lugar. Ahora, ¿qué era la importancia aquí de que estos hombres no tomaran esposas de los hetitas? Cuando les digo hetitas, no sé si se dice, de las hijas de de Hittites. Era importante porque estas personas, leí un poco, me puse a estudiar, escudriñar un poco, ¿verdad? A ver qué encontraba de información de esta cultura en particular. Y sabemos bien que la palabra de Dios dice que no debemos de llevar un yugo que no está igualado, ¿verdad? Un yugo que no está igualado es como si pusieras un buey y un burro a trabajar la tierra, ponle que arar la tierra con un burro y un buey, pues no se puede porque los animales son muy diferentes, funcionan muy diferentes, caminan muy diferentes y tienen una fuerza muy diferentes de uno al otro. Entonces no debemos de estar con yugos que no nos quedan, ¿verdad? No debemos, como por ejemplo, un creyente no se debe de casar con una persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con muchos problemas. Uno va a jalar para un lado y otro va a jalar por el otro, como el buey y el burro. Y entonces hoy en día vemos muchos bueyes y burros, ¿verdad? Casados. Por eso hay tanto divorcio. De todas maneras, podemos ver aquí que Isao, las mujeres no eran personas que amaban a Dios, eran paganas. Y podemos ver aquí también que Isao, la indicación que yo tomo tocante esto, mi opinión, claro que es nomás mi opinión, no tiene mucha validez, pero
Por lo que yo puedo ver es que Esaú no era un hombre de Dios, porque él se casó con las mujeres de Het, y aparte de eso, él sabía que esto no estaba en acuerdo con su madre y su padre, pero él le importó poco y se casó con ellas. Eran mujeres paganas. Este, entonces, quiero regresarme aquí a ver también que Jacobo engaña a Isaac, ¿verdad? Y Rebeca está involucrada en esto. Podemos ver que las bendiciones van a Jacobo. Podemos ver que después Esaú llora y tiene plegaria. Él pide y pide y pide y ruega por las bendiciones, que su padre le dé bendiciones, pero ya su padre, como quien dice, ya no quedó nada, ¿verdad? De las bendiciones, porque todas se las dio a Jacobo. Sabemos que Esaú quiere matar a Jacobo. Sabemos que Isaac manda a Jacobo que se vaya a la casa del padre de su madre para buscar esposa. Y podemos ver aquí también de que la rebelión de Esaú en tomar las mujeres para esposas del tribu de los ismaelitas. Y sabemos quiénes eran los ismaelitas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se termina este parashá, como quien dice, ya pueden ver la trayectoria, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y de Jacobo, y las otras parashás van a hablar de después del encuentro de Isaú y Jacobo, ya después de que se vuelven a ver después de muchísimos años, no sé exactamente cuántos, pero bastantes, bastantes, ¿verdad? Años. De todas maneras, ojalá que hayan aprendido algo por este parashá y es la manera que vamos a conocer nuestros antepasados. Continúen, por favor, viendo, escuchando mis videos. Por favor, compartan con todo mundo. Es importante para mí predicar el evangelio y que la gente vaya reconociendo cómo la palabra de Dios se aplica a nuestras vidas. Entonces, Dios me los bendiga. Les habla Job Garza otra vez más con Two Sisters Ministries SA aquí en San Antonio, Texas, y ojalá que hagan clic y suscríbanse a mi canal y también compartan, por favor, para que haya otros que también se suscriban. Me gustaría que muchos se suscribieran a mi canal. Bendiciones y muchísimas gracias.